a todas y a todos quienes están conectados y conectadas en este minuto. Queremos darle una calurosa bienvenida a nuestro ciclo de debates a nombre de la Fundación por la Democracia y la Fundación Friedrich Ebert, en este ciclo de debates que se llama Democratizar el Debate. En esta oportunidad nos ha tocado conversar o debatir, porque de eso se trata, sobre mujeres en tiempo de pandemia. Así que vamos a tener una entretenida conversación con 4 expertas. Tenemos una super panelista que ya se las vamos a presentar. Y les voy a explicar un poquito cómo va a funcionar nuestro debate. Voy a hacer una introducción muy pequeñita, más o menos para que dé un contexto de cómo estamos viviendo las mujeres en general la pandemia en Chile. Posteriormente le voy a dar el pase a nuestras brillantes y honorables asistentes, panelistas, expertas. Cada una de ellas va a tener aproximadamente un máximo de 7 minutos para exponer. Y después, si se da, vamos a debatir entre nosotras, entre las panelistas, y ahí veremos si hay alguna contradicción o algo interesante que se pueda sacar en limpio. Y después vamos a hacer la ronda de preguntas para quienes estén interesados, si la hacen directamente o la hacen en general, y ahí la vamos asignando. Así que pero antes de empezar mi introducción, quisiera, a nombre de la Fundación por la Democracia y la Fundación Friedrich Ebert, pedirles un minuto de silencio por Ámbar Cornejo, que fue brutalmente asesinada, y por todas las mujeres que han sufrido el femicidio en Chile. Así que les pido un minuto de silencio desde ahora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro ciclo que se llama, en nuestro debate que se llama Mujeres en Pandemia, la verdad es que queremos hacer una contextualización de qué nos está pasando. Y como siempre, las mujeres somos las que salimos perdiendo. Estamos viviendo una situación exagerada, ya desbordada de violencia intrafamiliar, y digo estamos viviendo no porque nos afecte personalmente, pero tenemos que ser inclusivas en sentir que nos está pasando a todas, porque también lo que le pasa a otra mujer nos violenta a nosotras, porque también nos influye, también nos afecta psicológicamente, también nos produce miedo. Por lo tanto, han subido aproximadamente un 70% la situación de violencia intrafamiliar en Chile y en el mundo a niveles que son incontrolados. Esta es la segunda pandemia, digamos, la primera el coronavirus, y esta es más, mata más mujeres y es más grave, pero todavía no encontramos la vacuna tampoco para ella. Así que es un tema que le está afectando a muchas mujeres y a muchos hogares, a niños, a niñas y adolescentes también. Por otro lado, tenemos la situación de la sobrecarga que estamos viviendo las mujeres, las que trabajan, las que hasta antes de la pandemia trabajaban afuera de la casa, tenían un horario y podían a lo mejor descargar el trabajo doméstico en una tercera persona. Y resulta que ahora al estar dentro de la casa, las mujeres se han visto sobrecargadas, porque no hay una corresponsabilidad efectiva entre hombres y mujeres y entre los miembros de la familia en general, que debieran todos colaborar en labores domésticas. Las mujeres siguen, por lo menos en Chile, estando muy apegadas culturalmente a hacer la labor doméstica. Entonces, la que puede teletrabajar, teletrabaja con esa carga que tiene que hacer lo doméstico en su mayoría y mucho peso. No es que los hombres no lo hagan, sino que ellos escogen lo que hacen. A diferencia de algunas mujeres, las mujeres
hay que preguntar quién lava el WC, decía una doctora en ciencia política mexicana, que estuve escuchando el otro día. Cuando uno se la pregunta quién lava el WC en la casa, uno se da cuenta a quién están sobrecargando las labores domésticas. Entonces, dicho eso, el tema de la corresponsabilidad es un tema también a tratar que no se ha resuelto en nuestro país de forma adecuada. Entonces las mujeres trabajan telemáticamente las que pueden, y hay otras que están tomando decisiones de vida o muerte, literalmente. O sea, quien trabajaba informalmente, al día, digamos, tiene que tomar la decisión: salgo y me contagio y me puedo morir, o me quedo en la casa y mi familia no tiene sustento, las que son mil mujeres de jefas de hogar. Entonces son decisiones de vida o muerte literalmente. Por otro lado, las mujeres siguen asociadas a los cuidados de los adultos mayores, a los cuidados de los niños, y eso no ha cambiado. Entonces tenemos que ver cómo se resuelve no asociar solamente a las mujeres a las labores de cuidado, porque ¿quién cuida a las cuidadoras? Es una situación que nadie se hace cargo. Y finalmente, las que tienen niños en la casa, las que son madres y están están custodiando, digamos, las tareas escolares online, se ven sobrecargadas porque además tienen que estar pendientes de las tareas online. No digo que los hombres o los otros miembros de la familia no colaboren, pero recae particularmente muchas veces hasta colegios que piden que sean las mamás las que estén al lado. Así que estamos en una situación de esta pandemia que ha afectado sobre todo a las mujeres. Y tenemos que ver cómo esa afectación, primero cómo la enfrentamos, nos llegó, no la pedimos, pero está. Y como está, tenemos que enfrentarla. Y parte de eso es este debate. Quiero presentar a nuestras panelistas. Primero les voy a decir quiénes son y ahí vamos a darle la palabra. Les presento a nuestra presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, socióloga, así que para nosotros es un gusto tenerla acá. Les presento también a Yolanda Pizarro, ella es educadora de párvulos y mediadora familiar y especialista en temáticas de género. También a Claudia Díez, socióloga, experta en temáticas de género de larga trayectoria y larga data. Así que le damos la bienvenida. Y a Catherine Araya, ella es cientista política y además es vicepresidenta del Partido por la Democracia y encargada del área de género, equidad de género y mujer. Así que vamos a partir dándole, como les decía, son aproximadamente 7 minutos por cada una de las exposiciones. Vamos a darle la palabra a la senadora Adriana Muñoz. Me costó un poco conectarme, así que disculpen. Sí. Saludar a Marcela, a Yolanda, a Catherine, a Claudia, gusto de verlas. Hace tiempo que no nos veíamos, a Claudia Sí. la veo más, por lo menos por WhatsApp. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que es un espacio interesante de abrir de debate también en los partidos políticos y con las mujeres encargadas de las vicepresidencias o las áreas de género de los partidos, que por cierto juegan un papel muy, muy importante. Y tener este diálogo de las mujeres en la pandemia, qué nos ha sucedido hoy día que nos vemos menos físicamente, pero quizás hemos podido compartir más en línea, en red, distintas situaciones que estamos viviendo. Entonces yo creo que es importante este espacio, agradecerle y por cierto ir hacia un poco lo que nos avanzaba Marcela en la presentación y en la introducción, y ver de qué manera vivimos las mujeres esta situación de crisis que está viviendo Chile, que en realidad, yo siempre digo, han sido 3 situaciones complejas que hemos vivido en poco tiempo: el estallido de octubre, la pandemia y la crisis social y económica que deriva de esas 2 situaciones. Entonces Chile ha estado en una situación compleja, de tensión, de búsqueda de una salida al abuso, a la desigualdad que existe en Chile. Y bueno, estamos mirando hoy día qué nos pasa a las mujeres cuando
cuando además de la condición de subordinación que vivimos, se nos superpone una pandemia, y de la magnitud que tiene esta, digamos, por la reacción, por las medidas que se toman. Hay que confinarse, ¿cierto? Hay que encerrarse, hay que mantener distancia, hay que acudir a los establecimientos de salud, uno vive con temor, incertidumbre, miedo a la enfermedad, a morir. Entonces es una situación de crisis humanitaria tan profunda que tenemos que mirar qué nos pasa a nosotras, pero qué le pasa al sistema, qué le pasa a, a las políticas públicas, qué le pasa a la legislación, qué le pasa a las respuestas que el Estado está dando a la situación que vivimos. Entonces nosotras armamos yo les voy a hablar de la agenda más bien, porque quizás desde ese prisma empezamos a mirar lo que hoy día le sucede a las mujeres, y también de qué manera intervenir políticamente, activamente en un escenario donde el contacto no está permitido, donde es riesgoso, y donde las visitas a las localidades, el juntarnos, el hacer una asamblea, es imposible. Entonces ver cómo en esta situación que además nos confinó a una plataforma informática, ¿cierto? Nos tiene conectados a través de internet, cómo usar esta situación para reunirnos, para conversar, para abrir espacios de diálogo y construir propuestas desde las mujeres pese a la pandemia. Lo primero sí, identificar qué nos pasa. Y como son pocos los minutos, yo solamente señalar un poco lo que está en la agenda, que la ya le hemos hecho, digamos, un diseño, lo vamos a empezar a distribuir, pero lo fundamental es que abrimos un espacio a la ciudadanía, porque seguir encerrada en los espacios institucionales públicos, solo el Parlamento, el gobierno, que un poco nos es ajeno, abrimos este espacio virtual de plataforma de participación de organizaciones de la sociedad civil, y donde han llegado más de 90 organizaciones de la sociedad civil, también las diputadas y las senadoras, y hemos hecho entonces participativamente esta agenda, que le hemos llamado Agenda de Género COVID-19, y ya tenemos propuestas de muy corto plazo, inmediata, que son de gestión política, de decisión política, otras que son más de ir avanzando hacia un diseño de políticas públicas a mediano plazo, y lo más de largo plazo, que es el avance hacia leyes, y también lo más ambicioso, que es poder, con todo este insumo, ir trabajando una ley de catástrofe con enfoque de género. Es digamos, la propuesta final. Porque yo solamente les voy a dar un ejemplo que a mí lo que más me impactó y lo que me llevó a hacer esta propuesta desde la presidencia, donde se ha incorporado Claudia a coordinar, y que yo le agradezco porque ha hecho un trabajo de chino, como se dice, con 90 organizaciones, reuniendo todas las propuestas. Además se ha hecho un clima muy fraterno, de mucha voluntariedad, de muchas ganas de participar, entregando todos los conocimientos, y de verdad yo estoy muy agradecida de las organizaciones que han participado de una manera absolutamente generosa, desinteresada, entregando sus experiencias, sus conocimientos, queriendo seguir trabajando. Y ahora que ya está hecha la agenda, nosotras queremos hoy día, el proyecto que tenemos para las próximas semanas, reunirnos con las comisiones, que son 7, y con esas 7 comisiones, bueno, ahí ya está trabajando Claudia, ver las propuestas que tienen de continuidad para ir construyendo yo diría, mecanismos de intervención más concretos. Por ejemplo, en materia de las económica, por ejemplo, situación social, qué pasa con las jefas de hogar, un tema que a mí me interesa, y creo que lo que uno detecta es que no hay como te dijera, identificación nítida, clara en los instrumentos que hoy día dispone el gobierno, el Estado, para identificar condiciones específicas de las mujeres y reaccionar con medidas concretas en la pandemia. Por ejemplo, las jefas de hogar. Sabemos que hoy día casi un 46%, existe el 46% de jefatura de hogar femenina, pero lo importante es tenerla visualizada por regiones, ¿cierto? Lo más desagregado posible, ¿no? Ver esas jefas de hogar qué hacen, si son todas emprendedoras, o si dan boleta, o si son feriantes,
porque la diversidad de realidades que vivimos las mujeres en distintas condiciones es lo que también te obliga a tener una respuesta flexible, ¿cierto? No rígida, desde las políticas públicas, desde los presupuestos, y mayormente cuando hay una pandemia. O sea, la pandemia te exige una flexibilidad casi de junco, tener como un bosque de juncos que se flexibilicen, que se pongan a disposición de las situaciones, y no encerrar las situaciones en mecanismos y en rígidos, ¿cierto? Que al final han provocado lo que están provocando. O sea, en la desazón, la gente al final decidió recurrir a sus ahorros previsionales porque no les llega el bono COVID, no les llega el IFE 1, ni el IFE 2, ni el IFE 3, no acceden al seguro de cesantía. O sea, hay una rigidez en las políticas. O sea, puede ser que vamos definiendo apoyos, ayudas, pero ¿cómo accedo? ¿Por qué es tan rígido? No visibiliza la condición de las mujeres, la situación de la diversidad sexual, la situación de los migrantes, la situación de la ruralidad, de los pueblos originarios. O sea, hay que complejizar mucho más las políticas públicas, los instrumentos para la normalidad, pero por sobre todo para las situaciones de pandemia. Y yo creo que aquí a mí lo que me hizo clic fue la Anita Román, que es la presidenta, yo siempre lo digo, del Colegio de Matronas y Matrones, porque ella un día me pidió una reunión y me empieza a explicar esto, me dice, estamos desesperados. No tenemos un protocolo que organice, que ordene desde el Ministerio de Salud cómo intervenimos en la situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Qué hacemos con las mujeres embarazadas, sus controles, el parto, el nacimiento de los hijos en medio de la pandemia? ¿Cómo operamos, cierto, con el VIH-Sida, con las enfermedades sexuales, con los tratamientos hormonales? ¿Qué hacemos? Porque desapareció en medio de la pandemia, desapareció la atención de salud y en salud y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, realmente preocupantes los datos que nos entregaron. Yo ya no tengo muy buena memoria, entonces voy a recurrir a estudios internacionales, nos dijeron ellos, dimensionaron que si se disminuye en un 10% el uso de los servicios de salud sexual y reproductiva en el mundo, podría resultar que alrededor de 48 millones de mujeres no tendrían acceso a anticonceptivos, ¿cierto? Aumentaría en 15 millones los embarazos no deseados, 3,3 millones de abortos inseguros, y se le adicionarían a la muerte por COVID más de 29.000 muertes maternas por no atención óptima en el momento del parto. Entonces yo creo que eso es súper, a mí me gatilló, me dejó sumamente preocupada, porque cómo se invisibiliza una situación de tanta importancia, de tanta gravitación para la vida de las mujeres. Entonces de ahí salió esta idea de hacer la agenda y visibilizar estas situaciones, visibilizar la condición específica particular de las mujeres en salud, en derechos sexuales y reproductivos, en trabajo, en salud, en educación, en violencia. Vemos hoy día que la violencia intrafamiliar aumenta en el mundo. Dicen que ha aumentado más de 15 millones de situaciones en el mundo de violencia intrafamiliar. Vemos el drama, hemos hecho un minuto de silencio por ambas. O sea, ha aumentado la violencia en estos tiempos. Entonces, el confinamiento, tenemos una respuesta para la situación de violencia, de abuso sexual, de maltrato infantil en el confinamiento. No lo tenemos porque es la primera vez que lo vivimos. Entonces, es eso lo que uno siente, que la pandemia, en este caso, pero también en otros casos quizás no hemos estado tan conscientes, en incendios, en tsunami, en terremotos, cómo de alguna manera se interrumpen las políticas permanentes, ¿cierto?, sociales, de violencia, de derechos sexuales, laborales, etcétera, se interrumpen por una pandemia, y eso hay que hacerlo visible. Lo hemos hecho visible en esta agenda corta, digamos inmediata, a corto plazo, a largo plazo, y por cierto hemos ido haciendo propuestas al gobierno y también propuestas que van a quedar como base para ir elaborando un cuerpo normativo de catástrofe con enfoque de género. Yo me quedo hasta ahí, creo que me pasé 7 minutos. Sí, como noche. Gracias, senadora, por ajustarse al tiempo. Hay dos cosas, ¿cierto? Usted habla de identificar el tema de la jefa de hogar, hacer una mayor identificación y visibilizar todo lo último que nos decía, o sea, que desaparecen, digamos, las políticas permanentes, y por lo tanto
visibilizarla y ver qué se puede hacer con eso. Yolanda, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Un gusto ver a senadora que no nos veíamos hace tantos meses. Claudia Dides también ahí. Con la Katy tenemos reuniones un poco más seguido, nos vemos con más frecuencia, pero no es lo mismo porque no nos podemos abrazar y estamos un poco marginadas de aquello. No sé las condiciones que tienen ustedes de desconfinamiento, pero yo vivo acá en la comuna de Santiago y no tengo ni una posibilidad creo que no vamos a salir, no, va a haber mucho tiempo antes de aquello. Bueno, agradecer a la Fundación por la Democracia y a la Friedrich Ebert por la invitación, por haber pensado que podía yo hacerles algún aporte desde lo que estoy haciendo hoy día, bueno, como militante del Partido por la Democracia, pero un poco más mirando desde afuera. Y yo quiero compartir con usted en relación a lo que nos planteaba nuestra presidenta del Senado, qué es lo que está pasando fundamentalmente con las mujeres emprendedoras hoy día. ¿Ah? O sea, me tocó estar en una reunión hace pocos días atrás donde se plantearon cifras muy violentas, muy reales, pero muy violentas a la vez de cuáles son los rubros más afectados por esta pandemia y corresponden fundamentalmente a la mayoría de actividades que hacen mujeres, que son los espacios donde estamos asignados las mujeres, que tienen que ver con el rubro de los restaurantes, el comercio, la alimentación, los servicios personales, donde cae perfectamente ahí, como decía Marcela, el rol de las cuidadoras, en el cuidado de terceros, digamos, pero también las mujeres en los hogares monomarentales que están liderando hoy día y que se convierten, como digo yo, en una suerte de mujeres pulpo, digamos, ¿no? Que están teletrabajando en condiciones de una tremenda precariedad, en departamentos de no más de 50 metros cuadrados, con sus hijos, sus hijas, con los adultos mayores que están también viviendo con ella, y eventualmente con un agresor, ¿ah? Cuando no son hogares monomarentales. Entonces las condiciones en las que estamos las mujeres hoy día, la verdad es que aquellas que han perdido el trabajo y han decidido, digamos, emprender, lo están haciendo fundamentalmente por sobrevivencia. O sea, no es que aquí las mujeres, y lo voy a poner en situaciones concretas que me toca ver, digamos, por mi trabajo, en La Pintana hoy día, mujeres que están liderando las ollas comunes, pero que también están vendiendo como coleras en la feria y se están arriesgando a contagiarse porque no tienen muchas alternativas. Y con mucha dignidad, igual van a buscar la alimentación en las 18 ollas comunes con las que yo me estoy vinculando hoy día, y la verdad es que la situación es de mucha dignidad, pero de mucho dolor también, porque estar viviendo en estas condiciones donde a las 6 o 7 de la tarde ya tienes que guardarte en tu casa, digamos, ni siquiera puedes estar a la salida del departamento, porque los narcos se toman las calles, y los niños no tienen la posibilidad de salir porque tampoco las áreas verdes están disponibles o porque no existen áreas verdes, y hay que estar pensando cómo parar la olla para el día siguiente, y eso significa que entre las mismas compañeras del edificio, digamos, juntan las cosas para después ir a vender a la feria. O sea, creo que la verdad es que ahí, a propósito de la mesa COVID que lidera la senadora, y que está ocupada de pensar en medidas a corto, mediano y largo plazo, sin duda, hay desde el poder legislativo, digamos, acoger una necesidad muy sentida de la realidad que están viviendo las mujeres hoy día. O sea, el emprendimiento por subsistencia ha cobrado una fuerza enorme, y les reitero, independiente de que ellas pudieran, no pueden salir, lo hacen porque efectivamente no han calificado por diferentes razones al IFE, porque no tienen acceso a Internet, porque la calidad del Internet es pésima, porque tienen un celular y ese celular además lo están ocupando, digamos, para que los niños se puedan conectar cuando hay que hacer alguna tarea. Entonces la verdad es que ese nivel de estrés que sufrimos las mujeres, digamos, independiente de los niveles socioeconómicos,
Por supuesto que a las mujeres vulneradas les afecta mucho más, porque nosotras somos unas privilegiadas de tener la posibilidad de estar conversando hoy día desde acá y después poder comer una comida caliente y acostarnos en una cama con un plumón. ¿Ah? O sea, eso es un lujo. Y yo creo que hoy día con más fuerza tenemos que reconocer que sin duda estos espacios que nos permiten esta autonomía nos la hemos ganado las que estamos aquí, las que nos están viendo con mucho esfuerzo, y nos hace desde lo que somos como mujeres políticas y mujeres públicas estar aún mucho más conscientes de lo que significa la realidad que están viviendo las mujeres que están emprendiendo hoy día por subsistencia. Entonces, yo creo que el panorama al que nos enfrentamos hoy día, producto de esta pandemia, esta crisis económica que estamos sintiendo, también todas, de alguna u otra manera, ellas lo viven de una manera mucho más brutal. Yo creo que la brecha digital para las emprendedoras, que es lo que me compete conversar en estos momentos, es una piedra en el zapato enorme, porque no tienen posibilidades de acceder a la información, y en ese contexto poder eventualmente acceder a algún beneficio que le pudiera estar dando Cercotec o el Capital Abeja o el Capital Semilla, lo que entrega Corfo, digamos, que igual es engorroso, porque como no puedes ir personalmente, tienes que hacerlo a través de internet, y la conexión que tú tienes en la pintana de internet es pésima, porque no hay las antenas repetidoras suficientes como para que, y eso lo conversaba ayer en una reunión donde Natalia Piergentili nos contó, digamos, lo que estaba pasando justamente con ese tema de las antenas repetidoras, que no sé si la palabra técnica sea esa, pero lo que les quiero decir que la dificultad para poder acceder a la información, digamos, y poder mejorar las condiciones de emprendimiento es también un tema que tiene que ver con otra de las brechas que sufrimos las mujeres, que es la brecha digital, que se hace urgente y necesario, digamos, poder acortarla, poder capacitarlas, orientarlas y que tengan acceso a esa información. Yo creo que ese minuto de silencio que guardamos, y dime, Marcela, ¿cuánto me queda? Ese minuto de silencio 2 minutos. que guardamos por Ámbar Cornejo recién, no es solamente Ámbar, es Antonia Barra y es Návila Rifo, que quedó, digamos, ciega por su agresor. O sea, en el fondo es por todas nuestras muertas, pero es por todas las mujeres que estamos hoy día y que somos sobrevivientes de alguna otra manera de situaciones de violencia, pero claramente las que estamos aquí hoy día y las que nos están viendo, nuestro foco está puesto en las mujeres más carenciadas, las más vulneradas, y desde ahí tenemos que pensar conjuntamente cómo podemos acortar esas brechas. Marcela Ortega nos dice acá, lo de la pintana es lo mismo que sucede en ruralidad. Lo conversábamos con mujeres del Maule hace 2 o 3 semanas atrás, que me invitaron a un conversatorio, que tienen exactamente el mismo problema. O sea, el acceso a internet no es solamente un problema de la pintana, sino que es un problema de lo que está pasando en ruralidad también, y eso sin duda afecta a las mujeres para poder avanzar en el desarrollo de un emprendimiento que sea un poco más decente que estar de colera en la feria juntando lo que pueden hacer con sus vecinas, digamos, para poder venderlo. O sea, creo que hoy día hay un sentido de urgencia de resolver no solamente el problema de las mujeres emprendedoras por subsistencia, sino que la situación de todas las mujeres que están, digamos, en una situación que no han podido acceder a los bonos que entrega el gobierno por no poder conectarse o por no poder entender, digamos, la lógica con la que tienen que postular. Creo, y con esto termino, que la agenda COVID-19 del Senado nos va a dar una clara orientación, Adriana, de cómo enfrentar esta situación con medidas claras, que entiendo que Claudia está ordenando, y ahí con el grupo de las diferentes instituciones de la sociedad civil que están apoyando, y yo creo que eso va a ser un tremendo referente para que podamos avanzar en acortar las brechas, y además es fundamentalmente la brecha económica, que es la que nos permitiría evitar las situaciones de violencia que están viviendo las mujeres hoy día. O sea, la autonomía económica sin duda a las mujeres las seguriza y les permite tomar decisiones respecto a seguir o no seguir al lado de su agresor. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos los que han ido sumándose a esta transmisión, a este debate, y recordarles que con quienes estamos. Estamos con la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, estamos con Yolanda Pizarro, educadora de párvulos, mediadora familiar y experta en temáticas de género. Estamos con Claudia Dides, socióloga, también experta y especialista en temáticas de género de larga trayectoria, y con Catherine Araya, que es cientista política, y además es vicepresidenta del Partido por la Democracia y encargada del área de la mujer. Así que queremos agradecerle a quienes están este viernes. Sabemos que los viernes son complicados, que la gente está cansada, y además muchos están ya muy cansados de hacer muchos Zoom en la semana, solo quieren desconectarse un rato, pero creemos que cuando pasan situaciones como las que hemos visto de violencia, como el caso de Ámbar y todas las Antonia y todas las Gabrielas que hay, no nos queda más que seguir trabajando en luchar porque haya más derechos para las mujeres. Le damos la palabra a Claudia Dides. Bueno, gracias, Marcela. Gracias por la invitación a las dos fundaciones. Gracias a Yolanda, a la senadora, a Catherine, bueno, y a los que nos están escuchando. Yo las escuchaba atentamente y bueno, y doy gracias también por la posibilidad que me ha dado la senadora de poder trabajar en esta agenda, que creo que ha sido importante el proceso, pero también creo que es muy importante lo que pueda dejar esta agenda, ¿no? En el marco de esta crisis, que yo diría que no solamente es una crisis económica, sino que también es obviamente una crisis sanitaria por la pandemia, pero también una crisis social y política. Y que lo que nos tocó vivir a Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, es que pasamos de un estallido social y una situación en la cual hubo mucha violación de derechos humanos y aparecieron, yo diría, todas las demandas insatisfechas de una sociedad. Pasamos rápidamente a una pandemia, no tuvimos ni siquiera un proceso de transición como para poder entender lo que nos estaba sucediendo como sociedad, y rápidamente pasamos al confinamiento y con todo lo que eso implica, ¿no? Con sensaciones de mucha inseguridad, además, yo diría, de un muy mal manejo, a mi juicio, por parte del gobierno respecto a cómo nos cuidan, ¿no? Uno necesita un Estado que te proteja, un Estado que te garantice, un Estado que dé seguridad. Y yo creo que lo que hemos vivido en este tiempo, más allá específicamente del coronavirus, ¿no? Es también la constatación de ausencia de políticas claras para las personas que habitan el territorio, ¿no? Y uno de este grupo, y el que nos convoca, y el que todas trabajamos, y bueno, ha sido el de las mujeres, por supuesto. Y claro, cuando yo recordaba, que me da mucho gusto que la senadora recuerde la conversación con Anita Román, ¿no? Porque efectivamente fue bien dramática esa contratación de hechos, ¿no? Que las mujeres estaban dejando, no estaban siendo solamente dejadas de lado yo diría que por esta crisis sanitaria, que sabemos que en muchos hospitales se dejó de tratar varias patologías o varias situaciones específicas porque había que atender la pandemia, y eso es súper entendible en el marco de una situación de esta naturaleza. Sin embargo, yo creo que empezamos a contactar, y se contactó con lo transmitido por Anita Román, presidenta del Colegio Matrona, que una vez más las mujeres estábamos siendo dejadas de lado, ¿no? Y eso significa entonces que había que mirar distintos ámbitos en el cual están las mujeres presentes, y yo diría que, y a mi juicio, que por lo menos a mí me tocó participar en muchas agendas, y muchos grupos, qué sé yo, y creo que este ha sido un grupo muy respetuoso, con muchas diferencias, diferencias también ideológicas entre las propias organizaciones, colectivos, fundaciones, etcétera, pero yo creo que primó en este grupo la solidaridad y el entendimiento que estábamos viviendo una situación muy dramática, ¿no? Y también tuvimos que aprender a escuchar algunas situaciones que uno muchas veces deja de lado en las propias agendas de género, ¿no? Yo creo que a mí principalmente en las que más me llamó la atención, aunque uno lo había leído en un paper, etcétera, tiene que ver con las cuidadoras. Y el rol de las cuidadoras en la sociedad chilena es muy impresionante,
son mujeres que no solamente cuidan a otros, sino que además no perciben dinero, no tienen una pensión, no percibieron los IFE, los 1, 2, 3, ya no sé en cuál vamos, no percibieron, digamos, parte de las políticas públicas, y eso es muy dramático, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, lo que nos ha posibilitado la agenda de género COVID-19, que es un espacio que ha creado la senadora, que ya más de 90 organizaciones, sumadas más, bueno, pues, como ella contó también las parlamentarias, lo que nos da cuenta es de un problema estructural de la sociedad chilena. Porque efectivamente uno puede decir, y no podríamos decir otra cosa, sería como absurdo, ¿no? Que no hemos avanzado en materia de derechos humanos de las mujeres en Chile en los últimos 30 años. Pero sí lo que llama mucho la atención es que hayan tantas situaciones que eran posible corregir, que no necesariamente todo lo que hemos visto, no necesariamente implican presupuestos, ¿no? Sino que implicaban voluntades. Por ejemplo, no sé, la señalética, ¿no? Las señaléticas para las mujeres con discapacidades, que son cuestiones que no es que necesites hacer una ley específica, son más bien voluntades de municipios, voluntades de qué sé yo, de ministerios, etcétera. Entonces, ahí lo que uno ve en la agenda y en estos grupos que planteó la senadora, los 7 grupos que son agua, territorio, trabajo, educación, salud y salud sexual y reproductiva, violencia y migrante, es que hay problemas estructurales muy, muy fuertes, ¿no? Que van más allá de esta pandemia. Y que con la pandemia lo que hacen es que se cruzan, obviamente, todas las variables, mal estallido social, y da cuenta de lo que está diciendo Yolanda, ¿no? Que afectan, por ejemplo, a las microempresarias y afectan a otro tipo de grupos que precarizan mucho la situación laboral, y que datos que nos entregaban, no sé, como datos del CEM, por ejemplo, que nos entregaban que ya bajamos 10 puntos de participación laboral de las mujeres. 10 puntos, con todo lo que costó llegar a los 48, 49, para no equivocarme. 49% de participación. Y por otro lado, me acuerdo también por los datos que está dando la senadora, hoy día hablaba con una persona del UNFPA, entonces me decía que Chile ya retrocedió 10 años en materia de salud sexual y reproductiva. O sea, estamos a finales de la década de los 90, con todo lo que costó, ¿no? Y eso obviamente va a tener repercusiones muy fuertes para lo que viene después de la pandemia, además en el marco de una pandemia que no se está acabando, es una pandemia que la estamos conociendo, que afecta nuestras vidas diarias, que bueno, como decía Yolanda, ya sigue confinada, yo estuve confinada, no sé, 5 meses creo, recién yo 2 semanas saliendo a comprar el pan, entonces como la sensación de que estamos como una especie de una situación como de parar la existencia, ¿no? Parar la existencia, digo, porque estamos confinados, pero igual hay que seguir trabajando. Y yo creo que aparte de mostrarnos los problemas estructurales de esta agenda, y también los problemas específicos en el marco de COVID-19 y cómo afectó a las mujeres en las distintas áreas que hemos hablado, también nos da cuenta de las desigualdades profundas, ¿no? Y eso tiene que ver con desde dónde habitan las mujeres, con quienes habitan, que muchas veces son los agresores. Estamos todas impactadas por lo que ha pasado esta semana y lo que pasó hace 2 semanas atrás también con la situación de la chica de Temuco. Entonces, una de las primeras alertas que salieron era el aumento en el 70% de denuncia a la violencia intrafamiliar. Hoy día nosotros podemos sumar a eso datos que son también los datos de la precarización del trabajo, pero además los datos de cesantía de las mujeres, los datos de que no todas las mujeres han recibido las ayudas por parte del Estado, las políticas públicas, y así identificar una serie de situaciones actuales que nos llevan a repensar también cómo las políticas públicas pueden enfrentar estas situaciones. Yo recordaba cuando fue el terremoto y que nos tocó en ese momento, estaba la Flaxo y nos tocó hacer algunas ayudas con el UNFPA. Y recordaba cuando llegaron los kits que se usaban para violencia sexual, porque en general cada vez que hay desastres naturales, hay un aumento, hay 2 situaciones, aumenta la violencia sexual, pero también aumentan los embarazos, ¿no? Y cuando conseguimos los kits que fueron donados en Concepción, bueno, algunos personeros, digamos, de derecha y conservadores sacaron del kit los condones, ¿no? Hicieron
incluso sacar a personas que son parte de instituciones importantes en este país, que las usaron para sacar los condones y dejar solamente la anticoncepción de emergencia y alguna cartilla sobre violencia. Y hoy día tenemos el aumento de la violencia en los hogares. Es decir, toda esa idea que clásicamente se partió diciendo que el violentador o el victimario estaba fuera del hogar, o no, el que te iba a violar era el viejo del saco, el que estaba fuera. Bueno, hoy día con este puro dato de estos 5 o 6 meses de confinamiento, damos cuenta de que los agresores están en el interior del hogar. Hay otra cosa que yo también quería celebrar, esta idea de una ley de catástrofes con enfoque de género, ¿no? Porque eso nos va a permitir que no solamente en una pandemia, sino que en un incendio, en un terremoto, en un tsunami, o lo que sea, ¿no? Que provoque que el Estado entre como una especie de paréntesis, puedan haber políticas enfocadas a las mujeres. Políticas específicas, enfocadas también a los distintos grupos etarios de mujeres, porque aquí también hemos hablado y hemos visto mucho más la violencia de jóvenes, de adolescentes, pero también está la violencia hacia las mujeres de la tercera edad, ¿no? Que también hay un ámbito que tenemos que indagar un poco más. Yo creo que la pandemia aparte de lo que nos lleva a mirarnos como nosotras mismas, creo que también nos da la posibilidad de entrelazarnos con otras organizaciones y de buscar espacios de solidaridad. Yo de verdad estoy muy contenta con el grupo de la Agenda de Género, porque efectivamente hemos sido todas muy bondadosas en respetar las opiniones de las otras. Y creo que eso también marca un poco la posibilidad de ir cambiando las conversaciones y los acuerdos, sobre todo en el marco político que estamos viendo hoy día en Chile, que es bastante... yo diría, no quiero decir, pensé en la palabra brutal por lo que le está pasando a las mujeres mapuches, pero también por las inseguridades que estamos viendo hoy día. Claudia, estamos listas. Ya, yo siempre hablo mucho más de la cuenta, soy atroz. Soy una... Pero por lo menos hay de unos puntos para conversar. Gracias, Marcela. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Catherine Araya. Así que, Katy, adelante. Muchas gracias, Marcela. Saludar muy cariñosamente a la Nani, nuestra presidenta del Senado, una gran maestra que he tenido en mi vida, así que le agradezco mucho a la Nani, muy contenta de verla. A Yolanda, un gran abrazo. Estoy muy, muy contenta y además de ver a Claudia, compartir este panel con ustedes me pone muy, muy orgullosa, me pone muy, muy contenta. Hemos pasado momentos muy, muy crudos en nuestro país y en América Latina y en el mundo, pero yo siento que esta pandemia del coronavirus encontró a un Chile completamente fragmentado, desigual de manera extrema, y además con estas desigualdades tan persistentes. El coronavirus develó una sociedad patriarcal sumamente fuerte y marcada en nuestro país, que si bien las personas que estamos en este panel lo conocemos, hoy día lo develó al país. Y todas las mujeres que nos acompañan en esta conversación, que son muchas las que se han sumado y que nos hacen varias preguntas por el costado, han sido muy conscientes de esta situación que está ocurriendo. Y creo que este panel y este tipo de conversaciones son fundamentales para poder seguir avanzando. Ustedes han hecho tremendos diagnósticos de las situaciones que hemos estado viviendo, y yo quiero marcar que yo siento que esta crisis devela 4 puntos fundamentales o 4 nuevas crisis. Una tiene que ver con la crisis de la salud, con la crisis de las cuidadoras o cuidados, con la crisis económica y también con la crisis de las masculinidades y la violencia. Y esa se marca fuertemente en estos días, la situación que vive Ámbar, pero también quiero destacar una horrible situación vivida en la región de Valparaíso, que queda al descubrimiento un asesinato de una funcionaria municipal de la provincia de Petorca, encontrada junto con su hija Amanda de 1 año, y el agresor se suicida. Son estas situaciones que nos marcan al país, que marcan a las mujeres, y sobre todo aquellas que hemos trabajado tantos años por terminar con la violencia hacia cada una de ellos. Siento que también las mujeres de estas regiones extremas, rurales, mujeres tienen también ese derecho a la justicia, que yo siento que cada una de las que estamos aquí vamos a exigir, y no tengo pero ninguna duda que nuestra senadora va a trabajar y va a seguir trabajando arduamente para que eso sea una realidad de la sanción.
Yo quiero manifestar también y comentarle a quienes nos escuchan que la situación del coronavirus se vive de manera distinta en los territorios. Y eso nos hace ver que la desigualdad no es solo de hombres y mujeres, sino que también la desigualdad es territorial cuando hablamos de género y pandemia. ¿Y a qué me refiero con eso? Quiero decir que, por ejemplo, a una mujer de Las Condes, Providencia o Lo Barnechea, le afecta de manera muy distinta la situación a una mujer de La Granja o La Pintana, o a una mujer de la región de Valparaíso, a una mujer de la Patagonia, o a una mujer del norte de nuestro país. Las situaciones son radicalmente distintas. Si bien a lo mejor no todas tienen acceso a Internet, tienen una situación de precariedad muy diferente. Uno tiene que ver con los recursos, dos tiene que ver con las redes, con el apoyo municipal, con estos gobiernos locales que ojalá algún día podamos sacar adelante con nuestras leyes de descentralización, donde las políticas públicas, si son dictadas desde Santiago y La Moneda, sin mirar lo que pasa en las regiones, sin hacer análisis territorial de lo que pasa, es muy difícil poder enfrentar pandemias, emergencias o análisis de políticas públicas. Yo quiero hacer una crítica frontal al gobierno. Cuando se tomaron medidas sanitarias, nunca se miró el territorio. En la región de Valparaíso, solo para poner un ejemplo, dejan delimitado a San Antonio, sin saber que San Antonio es la capital provincial, por donde pasa Cartagena, el Tabo, donde pasan además el Quisco. Nadie podía hacer otras cosas si no iba a San Antonio. Pero el gobierno decidió una cuarentena solo para San Antonio. Y así debe pasar en un montón de regiones de nuestro país, donde no se miró el territorio para poder abordar la emergencia sanitaria. Y donde nuestras mujeres de los diferentes territorios de nuestro país han visto una enorme. Miren, quiero recordar que en el mes de abril una mujer de La Granja muere por COVID porque visitó más de 4 servicios de salud. En ninguno de ellos fue atendida y falleció al interior de una ambulancia. ¿Cómo no lamentar esa diferencia territorial que existe de una comuna a otra? ¿O cómo no lamentar que nuestro sistema de salud, hoy día, aquella persona o aquella familia que tiene la posibilidad de pagar o que tiene capacidad de pago, determina la vida o la muerte? Eso es lo que ha quedado develado en nuestro país con esta situación de la pandemia. Pero quiero abordar un poco más allá, porque al parecer este gobierno nos hace sentir que la pandemia está terminando y que tenemos que volver a ciertos espacios de normalidad. Pero quiero decirles que lamentablemente esa situación no es así. Hoy día murieron más de 60 personas en nuestro país. Están muriendo por hora más de 10 personas al día en Chile. El 73% de los funcionarios médicos son mujeres en nuestro país. Y con ellas, además, una diferencia de salario enorme al interior de hospitales. Hospitales sumamente precarios también, y que han dejado y han develado la situación de muchas mujeres trabajadoras de la salud que tienen hijos a cargo y que no han tenido ningún soporte del Estado para poder trabajar tranquilamente. Y más aún, esta pandemia ha afectado el trabajo de las mujeres, porque el porcentaje es mayor de aquellas mujeres que debieron dejar de trabajar o que tuvieron que precarizar su situación de empleo, dado que no podían no cuidar a sus hijos o quedarse al cuidado de su familia. Por lo tanto, cuando tengamos esas cifras a la mano, que lamentablemente el gobierno hoy día no ha transparentado, la cantidad de mujeres que ha quedado desempleada o que han decidido tomar la decisión de bajar sus remuneraciones por entre comillas, protección al empleo, sacando recursos de su propio seguro de cesantía, ya menor por la cantidad de lagunas que tienen las mujeres, tanto en la cotización como en el seguro de desempleo, muestra claramente las evidencias de la precarización que tenemos las mujeres en nuestro país. Un dato más que creo que es importante que podamos analizar. ¿Cuántas niñas y niños pequeños han perdido la conexión también con las salas cunas? ¿Cuántas mujeres han perdido la posibilidad de encontrar un nuevo empleo, dado que se encuentran en estos espacios cerrados? Hoy día también tenemos que avanzar en una nueva legislación y mirar hacia una sala cuna universal. Va a haber un momento en que vamos a terminar la pandemia, que vamos a poder controlar o quizás vamos a tener que vivir con ella. Pero hay ciertos temas que no podemos dejar pasar. Uno tiene que ver con la calidad que había implementado muy bien nuestra presidenta Bachelet, en la creación de nuevas salas, cunas y jardines infantiles,
que permite que muchas otras mujeres puedan ingresar al mercado laboral de manera tranquila y segura, educando a sus hijos e hijas. Tenemos que avanzar en esa política pública, pero también en pensar nuestros territorios, cómo vamos a tener estas ciudades futuras post pandemia. ¿Qué vamos a pensar de esta agenda de género post pandemia con las mujeres en la calle? Tenemos que también pensar qué van a hacer nuestras escuelas y colegios hoy día. Mantener un colegio con las normas que exige el Ministerio de Educación post pandemia para poder ingresar, tienen un costo superior a los 60 millones de pesos por colegio de manera mensual. Si ya los colegios municipales tienen deudas que no pueden pagar por diferentes recursos, ¿cómo podrían asumir que los niños pudieran volver al colegio con este tremendo gasto? Municipios, por lo general, sumamente precarios y que no tienen los recursos para poder financiarlo. Por lo tanto, que también creo que las mujeres debemos exigir claridad, transparencia, certeza de qué va a pasar en nuestro país. Lamentablemente, las mujeres de regiones, las mujeres de Santiago, las mujeres de la Patagonia, las mujeres del norte de Chile, no tenemos certeza qué va a pasar de aquí a diciembre en las materias de educación, en las materias de trabajo, en la materia de transporte, en materias también de nueva convivencia social. Y además, con un hecho político tan importante como es el plebiscito que tendremos el 25 de octubre. Yo siento que hoy día muchas mujeres están muy preocupadas, pero además vimos a partir del 18 de octubre cuántas mujeres salieron a la calle a exigir una nueva constitución. ¿Y por qué queremos una nueva constitución? Porque necesitamos que nuestros derechos sean respetados, no solo los nuestros como mujeres, pero muchas más mujeres salieron a la calle por esta lucha, porque ha sido histórico la lucha de las mujeres. Necesitamos entonces tener certezas para poder ir a votar, ir a aprobar una nueva constitución para nuestro país, donde los derechos de hombres y mujeres estén garantizados, donde hoy día se puede establecer que existen diferencias entre hombres y mujeres, que existen desigualdades territoriales y que por tanto afectan de manera distinta a las mujeres. Nuestro llamado hoy día, desde el Partido por la Democracia, desde la mesa de nuestro partido, es hacer esa mirada, es estar presente, es hacer las denuncias necesarias para que nuestro país pueda avanzar y podamos tener un país más justo y más feliz para aquellas mujeres que sufren tanto y que además solo tienen sus redes de apoyo, que son las mismas mujeres. Hoy día vemos en temas de emprendimiento, en temas de mujeres desempleadas, cuidado de niños, las redes son por lo general femeninas y tenemos que apoyarlas. Ver también, yo lamento y comparto el dolor de las mujeres mapuches, que están viviendo situaciones terribles de violación de los derechos humanos, que han sido violentadas fuertemente, mujeres y sus hijos, y también desde este espacio de conversación, desde este espacio de solidaridad de género con las mujeres, también vaya toda mi fuerza, mi compromiso para poder seguir apoyando esta causa y que aquellos culpables que quieren sembrar odio en nuestro país, que quieren sembrar un odio de racismo, un odio de rabia, podamos nosotros trabajarlo también desde los espacios de solidaridad. Felicitar una vez más a Claudia y a Nani en esta creación de la mesa COVID de mujeres. Sé que han tenido grandes avances, creo que ha sido muy necesario de demostrar cómo cuando las mujeres se ponen de acuerdo podemos sacar temas adelante sin grandes conflictos, con diferencias, pero sacar las cosas adelante para poder avanzar en un país más justo, más igualitario, donde necesitamos más mujeres, donde necesitamos mayor participación política y donde espero que tengamos muchas constituyentes, muchas más diputadas y senadoras para poder llevar la voz de la mujer a los espacios donde las necesitamos. Así que agradecerles nuevamente el espacio a las dos fundaciones y estamos disponibles para tantas preguntas que nos han hecho muchas mujeres de las regiones que están conectadas. Así que agradecerles nuevamente y a su completa disposición. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de más o menos cuál era la idea central de cada una de la exposición y después vamos a leer algunos comentarios de los chats porque creo que es importante. Bueno, lo que señaló la senadora Adriana Muñoz tiene que ver con la identificación o una mejor identificación de las mujeres jefas de hogar y de la visibilización de las mujeres que están trabajando en las distintas instancias y de la situación real que están viviendo. Ahora, un cuestionamiento o que podríamos también darle una vuelta es cómo se hace esa identificación, o sea,
cuál es la propuesta más, cuál es la mejor propuesta que se ha hecho para lograr eso. Eso se lo dejo planteado antes, cuando termine, digamos. Después, Yolanda habló de la precarización del trabajo, en la situación laboral en que están las mujeres en este momento, las que tenían trabajo estable, las que no, cómo ha afectado, digamos, al emprendimiento femenino. De Claudia me quedo con que la verdad es que hemos retrocedido 10 años, como decía ella, y hemos retrocedido en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y eso es un impacto, porque va a significar doble trabajo para quienes estamos trabajando en las áreas de materia de género. O nos juntamos todas, y ahí yo apelo a la solidaridad y a la sororidad, como se llama, pero la solidaridad entre mujeres. Si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie por nosotras. O sea, nadie va a ceder su espacio, nadie, no les importa, a muchos no les importa los temas de género, llamados de género. Creen que es una exageración, muchas veces he escuchado que señalan que esto es exagerado, que las cosas se tienen que dar naturalmente, y no, las cosas no se dan naturalmente. Nadie cede su espacio naturalmente. No se va a dar la incorporación de la mujer al mundo político naturalmente, hay que forzarla. Y eso es algo que nosotros tenemos que insistir. Y con Katy me quedo de su excelente exposición por el tema de la desigualdad territorial, que efectivamente hay también una invisibilización para tomar medidas de que estamos en territorios distintos, y cómo afecta esa invisibilización, digamos, o claridad de que son realidades distintas las medidas. Es como producir zapatos todos iguales y las medidas son las mismas y no hay una diferenciación, y por lo tanto esas medidas no sirven para todos los territorios iguales. Así que creo que primero voy a ir al chat a ver, porque igual creo que es importante nombrar y saludar a quienes nos saludaron por educación, ¿no? Reconocer a quienes nos están viendo, y de ahí darle una última vueltecita, digamos. Aquí Angélica Alvarado dice que creo que los municipios deberían, por medio de los y las trabajadoras y trabajadores sociales, tener catastrada cada comuna. O sea, hay un rol de los municipios que se señala. Después, aquí también se nos dice que, bueno, nos manda saludos, ¿quién aquí? Bueno, María Elena Hermosilla. Pia Castelli nos está viendo. También, bueno, nos saludan por la iniciativa. Y Marcela Ortega, si no me equivoco, había mencionado este tema de la vulnerabilidad de las mujeres. Waldo Carrasco nos saludó. Ahí está, Marcela Ortega dice, lo de La Pintana es lo mismo que ocurre en las zonas de provincia y lugares más de más ruralidad, en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. Acá, además, se está evidenciando que hay mujeres sin red, que sin trabajo y sin recursos están siendo mujeres de calle. Después nos siguen saludando, tenemos a Patricio Arias. Perdona, Marcela, disculpa, ¿sí? Cuando dice mujeres de calle, ¿se refiere a que son trabajadoras sexuales? ¿Quién es? Que a lo mejor lo podría... Marcela Ortega. O sea, que han tenido que transitar, digamos, al trabajo sexual. ¿A qué se refiere? Porque dice nuevamente dice, las mujeres más vulnerables están más expuestas porque incluso dentro de los mismos territorios hay deficiencias en atención y falta de coordinación. Las mujeres, para un beneficio, tienen que ir por un certificado escolar, por el certificado de control sano, y muchas veces no tienen acceso a internet. Entonces van de servicio en servicio, que a veces dependen de una sola administración, como IDECO, colegio y centro de salud. O sea, también hay burocracia digital, quiero decirlo, porque nos hemos encontrado con la burocracia digital, que creo que es súper importante. O sea, si bien la burocracia presencial ya es terrible, la digital es casi peor, porque no tienes con quién hablar, a quién decirle. Entonces es desesperante, porque una máquina te tira para atrás, o te saca, o te cierra. Entonces, también cómo se resuelve eso, porque también es una forma de prevenir contagios, evitar la presencia, digamos.
Después dice Manuel Sasso, dice, en Talcahuano nunca se miró como territorio de alto riesgo y hoy las mujeres de programas como el por empleo, dice, son las que trabajan ayudando a entidades de salud, hogares de ancianos y otros, que no son en política territorial tomadas en cuenta por las autoridades. Pero son las mujeres las que están dando la cara para exigir soluciones pandémicas y sostenedoras de hogar. Así que era pro empleo, no por empleo, por eso me parece extraño. Después Edith Mancilla dice de Chaitén, es de Chaitén, y funcionaria del IPS, un abrazo y nos saluda. Y Verónica Aguilar, concejala de Punta Arenas, y quería consultar por el RSH, debería ser territorial, pues las necesidades de las regiones son distintas y también se vulnera a muchas mujeres en este mujeres en este registro porque no se mira territorialmente. Así que, bueno, ahí Marcela Ortega vuelve a decir, si pasa, dos fenómenos pasan a ser trabajadoras Sí, sexuales. trabajadoras sexuales o en situación de calle. Ahora le entendía a la Marcela, ¿no? Sí, ya me quedó claro. Después, Cristina Soto dice, una de las vulneraciones que sufren las mujeres es la mala implementación del registro social de hogares y ese instrumento no logra reflejar la situación socioeconómica de las familias en general. Así que, bueno, esos son los comentarios que hay hasta ahora y quería preguntarle a la senadora cómo, ya que está claro que hay que hacer una mejor identificación de la jefa de hogar, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Si ha habido alguna propuesta por parte del Senado o alguna propuesta que se esté haciendo para solucionar esa situación? Bueno, mira, Marcela, yo me voy a tener que retirar luego porque tengo una actividad con mi región, otro Zoom, por el tema de la pandemia y la cuarentena que hay en Serena Coquimbo, así que me van a perdonar, pero como en 10 minutos me voy a tener que retirar. Pero este es un tema súper, lo que tú me planteas, lo que yo traté de transmitir en mi intervención, se ajusta harto con lo que plantearon algunas compañeras con el famoso registro social de hogares. Fíjate que hace como 1 año y medio atrás yo he trabajado harto con las jefas de hogar de Serena. Y varias de ellas, bueno, uno ahí empieza a aprender de la realidad concreta. Muchas de ellas me decían, mire, yo lo que pasa es que me separé, estoy separada de hecho de mi marido o divorciada, y resulta que yo no califico para ningún programa porque estoy por sobre el nivel de pobreza de 40%, 60%, y yo no tengo ni una de esas, yo en realidad trabajo como puedo. Y el problema, me dicen, es que mi marido, como buena persona, tenemos buenas relaciones, tiene buena onda con los hijos, tiene a mis hijos en ISAPRE. Y eso la transforma a ella en una persona que no califica para ningún programa social. Entonces ahí hay una construcción del instrumento, a eso yo trataba de referirme, que vamos a tener que meterle mano, ¿no? Y eso requiere un trabajo como de ingeniería sociológica, ingeniería, yo diría, administrativa, que tenemos que mirarlo, porque también cuando hicimos con Claudio una mesa de diversidad sexual, también no consideran a las personas que, por ejemplo, no han hecho el cambio de su nombre y sexo registral, y que en la pandemia no lo podían hacer porque estaba cerrado el registro civil. Entonces no podían postular a ninguno de los programas porque figuraban con el nombre original, y bueno, ellos tenían otro nombre. Entonces les provocó ahí, no los atendían, no podían ni siquiera vía plataforma online hacer una cita. Entonces ahí hay lo que dice Katy, una dimensión territorial, o sea, la situación allá en Punta Arenas, ¿cierto?, en Coyhaique, en Valparaíso, en Coquimbo, en la Metropolitana, en Arica, no tienen nada, son muy distintas. Entonces, ¿cómo tú construyes instrumentos que promedian? O sea, esa es una cultura muy compleja, que no solamente en Chile, pero hay que ir tratando de desconstruirla en los instrumentos, desconstruirla en la legislación. Cuando nosotros legislamos también, legislamos para todo el mundo por igual. Sí. ¿No? O sea, la realidad es súper compleja. Los seres humanos somos complejos, vivimos distintas situaciones, vivimos momentos que nos ubicamos en sectores medios, después nos podemos ubicarnos en sectores muy vulnerables, porque hoy día la precariedad del empleo, la fragilidad, ¿cierto?, del mundo laboral,
es muy grande, es muy dinámica. Entonces, con estos instrumentos tan rígidos y que se construyen con criterio, con mirada generalmente muy promedial, ¿sí? Muy de lo igual, homogeneizando todo. Yo me influí con esto con unos pensadores suecos que son dos pelados, que yo les decía a los pelados, no me acuerdo los nombres, porque eran nombres difíciles pues en sueco. Pero estos tipos escribieron un libro de Promediemos el promedio, ¿no? Porque en realidad ahí hay toda una línea de exclusión de muchas situaciones, sobre todo en sectores más vulnerables donde están las mujeres, está la diversidad sexual, está la ruralidad, los pueblos originarios, los migrantes. Entonces yo creo que ahí es la tarea que tenemos ahora y que vamos a tratar de abordar en la agenda, cómo le metemos el diente yo traté en esa oportunidad en la ley de presupuesto de una pelea y de los documentos y me respondieron que no, que se hiciera una gestión, que las señoras fueran al registro civil y dijeran que estaban separadas de hecho. Yo dije, pero ¿cómo el registro civil automáticamente a través de en línea va a mandar esta información? Sí, me garantizaron que uno vaya al trámite y diga que está separada de hecho, que su marido no vive con usted, pero que igual mantiene a los hijos en ISAPRE. Hicieron las mujeres la gestión, nunca les resultó salir del porcentaje, digamos, del foco en que la tenían instalada. Entonces yo creo que ahí, yo te digo, hay una tarea por hacer. No es que yo tenga la respuesta, tengo la inquietud, creo que todas tenemos la inquietud de cómo abordamos de desconstruir una modalidad de diseño de las políticas públicas, de los instrumentos para acceder a las políticas públicas. Lo mismo pasa con Corfo, con todos los instrumentos para la pesca. Uno mira a las mujeres pescadoras artesanales, lo único que les ofrecen son capacitaciones, no tienen otros instrumentos. Entonces creo que hay que hacer una revisión, va a ser un trabajo de loco, es un trabajo fuerte, pero si no lo hacemos ahora, que se demostró que esta cuestión quedó chica, que es un corsé, un verdadero freno para el acceso de las personas en las condiciones en que cada uno vive, mujeres, hombre, pobreza, clase media. Yo veo hoy día que a la clase media le piden que haya disminuido el 30% sus ingresos en un año, tienen que andar buscando papel. Bueno, entonces al final creo que ahí hay una situación que tenemos que mirar y comprometernos yo lo haría con la jefatura hogar femenina, el primer intento de echar mano al registro social de hogares y ver de qué manera impide que muchas mujeres jefas de hogar, por distintas razones, como por ejemplo esta, que el ex marido las tenga, o la ex pareja las tenga a sus hijos en un ISAPRE, aunque ellas no tienen un 20, las califica con un nivel que no pueden acceder a nada. Entonces yo creo que por ahí es por lo menos lo que a mí me llama la atención poder hacer en este tema. Antes que se vaya, senadora, vamos a hacer una... Miren para acá, por favor. Antes que se vayan. Bueno, la dejamos libre y nosotros seguimos entonces. Que le vaya muy bien. Besitos. Chao. Chao, que esté bien. Gusto verla. Usted también, cuídese. Cuídense mucho, chiquillas. Gracias. Les voy a leer un comentario. Les voy a leer un comentario de, que es como comentario pregunta, Gretel Araya. Dice que uno escucha y ve programa para los trabajadores y las trabajadoras que están con pega, y los que durante estos últimos meses han perdido ya su trabajo, por ejemplo, en el caso del estallido social, que muchos perdieron su trabajo, pero no se ha pensado en los que llevamos meses y hasta años sin trabajo, o jóvenes que buscan por primera vez trabajo. No hay programa para nosotros y nosotras, de ese porcentaje no se habla, y estamos quedando más atrás, y más cuando somos jefas de hogar y de clase media. Claro, lo que pasa es que la pandemia retrasó todo, pero ya veníamos con una situación distinta de vida por el estallido social, entonces muchos dijeron, no, bueno, ya después de que se pase lo más álgido del estallido social, se normalizará el trabajo, qué sé yo, etcétera, y esa situación no llegó. Entonces, efectivamente hay gente que lleva mucho tiempo sin trabajo, y hemos visto también que las personas que, porque todos se asumen de clase media, no sé si se han fijado, en Chile es muy difícil que alguien se ubique en otro estrato, entonces
la mayor parte de las personas se describen de clase media. A muchas les da vergüenza, por ejemplo, ir al municipio o pedir ayuda, o no saben porque es la primera vez que están en una situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres que tenían su emprendimiento, a lo mejor su peluquería, etcétera, se ven en una situación de vulnerabilidad y no saben cómo pedir ayuda. Y también ahí nos decían algunos de quienes, personas que están conectadas, que se asume que todos tienen conexión a Internet, se asumen que todos tienen posibilidades digitales y no es así. O sea, el que no está conectado a Internet no tiene posibilidades laborales ahora. Pero no todo el mundo tiene conexión a Internet, no todo el mundo tiene una buena conexión a Internet, no todo el Pero mundo no, tiene acceso a pagar Zoom, no todo, o a otras plataformas, y no todos, y lo que es peor, no todos saben cómo hacerlo. Marcela, perdona, es que eso te quería decir, yo creo que hay que considerar también el alto porcentaje, que no lo tengo aquí en la mano, digamos, de analfabetos digitales. O sea, tenemos dos situaciones de brecha, que son la dificultad de acceder, pero también aquellos y aquellas que no han tenido la posibilidad. O sea, yo no sé si ustedes vieron la foto que salió hace pocos días atrás de un estudiante universitario que estaba en el techo de su casa para poder conectarse para hacer la clase. O sea, y podría haber, digamos, sido gracioso, pero o sea, era una situación de mucha violencia de nuevo, porque esas son las condiciones en que están estudiando los chiquillos desde su casa hoy día, que han hecho las familias además tremendo esfuerzo para poder pagar, digamos, la universidad, que están seguramente morosos hoy día porque no están en condiciones, porque los padres están, uno de ellos sin trabajo, a lo mejor los dos, o se han acogido, digamos, a la ley, y va en detrimento, digamos, a medida que pasan los meses, el sueldo. Entonces yo creo que la situación, yo no sé qué les pasa a ustedes, digamos, pero para mí es una situación de una tremenda violencia que va a exacerbar, a propósito de lo que decía Katy hace un rato atrás en un análisis más macro, cómo se nos va a venir un estallido social 2.0. ¿Ah? Y eso tiene que ver, digamos, con una cuestión súper pedestre o doméstica, que nosotros como Comuna de Santiago vamos a ser los últimos de los últimos en salir de esta cuarentena, porque ya el tema no es un tema sanitario, es un tema político. Y eso se ha estado viendo en estos últimos días acá en la región metropolitana, en las diferentes comunas, a propósito de lo que pasó con el feminicidio en Ñuñoa, digamos, de esta niña de 18 años, que el que la mató, su pareja, digamos, la dejó al lado de la cuna de su bebé de un mes, digamos, y se generó un cacerolazo enorme, y anoche un cacerolazo por Ámbar, entonces esto es una olla a presión que en cualquier minuto va a reventar, porque el hecho que nos hayan dado la posibilidad de sacar nuestro 10%, digamos, no da, o sea, si pudiéramos mirar y analizar, Claudia, Catherine, Marcela, las respuestas que se dieron respecto a las demandas del estallido social del 18 de octubre, no hay ninguna que haya sido respondida por parte del gobierno. Y si ha habido alguna que tiene que ver con la rebaja del 50% de los pasajes a los adultos mayores, ha salido la ruralidad, digamos, el transporte ruralidad, a ver de qué manera se les va a apoyar a ellos con un bono para poder gestionar esto. Y por otro lado, los adultos mayores no están ocupando ni el metro ni la micro, ¿me entienden? O sea, a lo mejor ahora que se ha empezado con un desconfinamiento lo vamos a poder ver, pero si pudiéramos discutir más largamente cuáles son las medidas que efectivamente se han implementado. Entonces estamos realmente en una olla a presión que va a reventar en cualquier minuto, y los niveles de violencia se van a exacerbar enormemente, porque además los jóvenes no nos creen, ¿ah? No nos creen, no creen, ¿por qué no utilizar la violencia?, se preguntan ellos. Si esa es la manera en que nosotros vamos a resolver los temas. Entonces yo creo que estamos en una situación que no tiene que ver solamente con las mujeres, sino que tiene que ver con las niñas y adolescentes, y tiene que ver con los jóvenes, cómo vamos a enfrentar esta post-pandemia. Perdón. Pero también, dado que los diagnósticos se han hecho en este Zoom y en otros, y me imagino que en muchas mesas y discusiones, también me imagino que a quienes nos escuchan les gustaría saber también algunas propuestas que nosotros creamos que podamos tener para un periodo post-pandemia. Y yo siento que dentro de esas propuestas tiene que estar el análisis, siempre un análisis desde las políticas de género con una mirada post-pandemia. ¿A qué me refiero con eso? Y lo decía hace un rato atrás, tiene que ver con todos los sistemas de estratificación social que no tienen mirada de género.
o todas las enormes focalizaciones que ha tenido la política pública chilena, sin mirada de género. ¿Dónde entonces nosotros también hacemos este aporte? Y creo que, insisto, cuando creemos esta nueva constitución, tiene que tener también esa mirada de territorio y mujeres. Entonces las propuestas también tenemos que irlas planteando desde ese punto de vista. Y yo solamente quería remarcar algo que no alcancé a decir en el momento de atrás. Hoy día también en Chile se evidenció, después del retiro del 10%, la cantidad de deudas de pensión alimenticia, que nuevamente marca una vulnerabilidad de las mujeres que se han tenido que hacer cargo de sus hijos de manera solitaria, y las deudas que existen en pensión alimenticia son enormes, con leyes creadas hace tantos años atrás, y yo le pido a Claudia que transmita por favor esto a nuestra presidenta del Senado, la importancia que tiene de modificar la ley de pensión alimenticia. Hay propuestas. Nosotros como mesa también en su minuto lo hemos discutido, la importancia que tiene que podamos fijarnos de que muchas mujeres mendigan en los tribunales de familia el pago de su pensión alimenticia. Y hoy día vemos que se ha hecho noticia y casi mofa de la cantidad de mujeres que ha tenido que solicitar vía tribunales la retención de ese 10%, pero eso, chiquillas, lo que evidencia es que los padres no pagan las pensiones alimenticias y que muchas mujeres que son jefas de hogar deben llevarse la carga completa. Por lo tanto, en nuestro país hoy día, dado que esta pandemia evidencia el sistema patriarcal que tiene nuestra sociedad, lo que debemos hacer es tomar estas situaciones, todos los diagnósticos que se han realizado, y empezar a generar propuestas concretas para esta nueva sociedad que queremos construir, con una nueva carta que será nuestra constitución, nuestra nueva constitución que tenemos que generar. Así que no solamente quería tocar esos dos puntos, pero también cómo nosotras podemos ir haciendo diferentes propuestas para llenar esta nueva sociedad que queremos. Ok, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Claudia, decir también que una de las preocupaciones, por lo menos que a mí me sucedió, es cuando uno ve que el alto porcentaje de padres no paga la pensión alimenticia, es pensar en qué va a pasar con esos niños y niñas después. O sea, esos niños y niñas son los que nos van a gobernar en el futuro, son los futuros trabajadores y trabajadoras de Chile, y son las personas que probablemente van a repetir ese círculo de violencia en alguna forma, porque el que fue abandonado, no siempre, digamos, pero también hay una consecuencia en que si los niños y niñas ven que su padre no se preocupa de él en lo más básico, que es darle alimento, esas personas en el futuro que van a estar en la población activa y que van a tener relaciones afectivas, van a ser personas con muchos problemas psicológicos, de abandono, de quizás no tener a una figura presente que debió haber estado, etcétera. Entonces, me preocupa que no es en contra de la mujer, como muchas veces se dice, esta guerra que se produce, no es una guerra de sexo. La focalización de este tema tiene que ver con los niños y niñas del futuro, o sea, esos son quienes nos van a gobernar a nosotros. Y por lo tanto, son personas que van a tener grandes problemas para relacionarse. Y ahí viene la violencia intrafamiliar. Si no tienen problemas de infancia resueltos, vienen muchos problemas después de formas de relacionarse con los otros. Por lo tanto, creo que es importante que eso se tome en cuenta. Claudia, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, yo creo que se han tocado varios temas, los que planteaba Yolanda y Catherine y tú también, y yo creo que yo partí de la base diciendo que aquí tenemos un problema estructural, y cuando digo que hay un problema estructural es porque hay un sistema económico, social y político, a mi juicio neoliberal, que lo que nos ha dejado como lastre son todas las situaciones que hemos visto que han aparecido tanto en el estallido social como en la pandemia, ¿no? Aquí cualquier modificación que se tenga que hacer pasa por una serie de procesos burocráticos, ya sea en el Parlamento o políticas públicas a nivel municipal o a nivel ministerial. Y muchas veces nos encontramos con situaciones que tienen que ver con una mirada hacia las mujeres como sujetos de segunda clase. Y cuando digo eso es porque cada vez hay que estar
renombrando y volviendo a nombrar que las mujeres somos sujetas de derechos, ¿no? Es como una letanía. Y entonces, y cuando decimos que somos sujetas de derechos, estamos diciendo no solamente que vamos a ser receptores de las políticas públicas, sino que también tenemos que ser parte de las personas que tomamos decisiones respecto a las políticas públicas, ¿no? Y eso yo creo que ahí, por lo menos en los partidos políticos, hay un gran avance y seguramente mucho obstáculo respecto a la ley de cuota y todo lo que se ha hecho, tanto en el ámbito de partidos, digamos. Pero yo creo que estamos en un problema estructural muy serio hoy día en la sociedad chilena. Yo creo que los problemas psiquiátricos, Marcela, no solamente pueden venir en el futuro con el despojo que tienen los niños, las niñas, con la falta de acogida, digamos, que tienen como sociedad en un país que no cuida a sus niños, que tiene más de 15.000 niños, niñas, adolescentes que están en un sistema precario como el Sename, más todos los que murieron, que mataron, ¿no? Hay formas de matar también que no necesariamente son directas, ¿no? Sabemos eso, y que es parte del Estado. Entonces, yo creo que es un país que está en una crisis muy profunda, más de lo que nosotros pensamos, más de lo que tenemos conciencia, porque también tenemos nuestros propios mecanismos de resiliencia, ¿no? Porque si no, nos podemos morir de pena y de rabia. Entonces, me parece a mí que hoy día los problemas de salud mental en Chile van a aumentar. Ya las mujeres ocupamos los primeros índices de depresión en América Latina, las mujeres chilenas, de todas las clases o grupos socioeconómicos o estratificación en términos generales. Me parece que lo que uno hace con este tipo de situaciones específicas, cada uno en sus territorios, armando agendas de distinta manera, ¿no? Armando petitorios, viendo las necesidades, contribuyen a poder mejorar algo que se llama sociedad en este caso. Yo cuando escucho entusiasmadamente el tema de la nueva constitución y me alegra, ¿no? Todos esperamos que podamos ir a votar, aunque sea forrados en plástico, si es que no están las condiciones por la pandemia. Sin embargo, tenemos que recordar, y no es que sea pesimista, yo incluso creo que no tengo duda que va a ganar en la prueba, no tengo ninguna duda. Si vamos a votar forrada en plástico, digo yo, porque si no, no sé cómo vamos a salir. Pero eso se va a demorar 2 años. ¿Por qué no va a ser un año? Es una discusión muy profunda con la cual tú tienes que armar las normas, ¿no? Armar cuál es el cuadro que va a ordenar la política, la economía, la sociedad, lo que haga el país. Entonces eso va a durar y va a ser una pelea política e ideológica muy dura también, una disputa política muy dura. Y en el intertanto pueden pasar 2 años de nuestras vidas, ¿no? Para pensarlo positivo. Eso no quiere, yo estoy totalmente con el cambio de la Constitución, etcétera, pero quiero decir que se va a demorar. No sé si me entienden. No es que vamos a tener la Constitución, votamos en octubre y en noviembre estamos listos. No. Viene un proceso largo, los constituyentes, todo lo que son las discusiones, los debates, etcétera. Y creo que eso tenemos que tener conciencia también, ¿no? Porque los cambios no van a venir de un día para otro. Y entonces la expectativa que tenga la gente, y en particular en este caso que hemos hablado de las mujeres, pero también podríamos hablar de los jóvenes, podríamos hablar de los hombres, podríamos hablar de los adultos y adultas mayores, podríamos hablar de los niños, y creo que lo que uno va encontrando en cada grupo humano que caracteriza, va encontrando la cantidad de déficit que tiene la democracia con todas las personas que habitan nuestro territorio, ¿no? Y eso tiene que llevar a una reflexión muy profunda. Aquí, miren, nosotros sacamos un 10%, ese 10% se nos va a acabar en 2-3 meses. Acuérdense, con las pago las deudas, por el nivel de endeudamiento, ¿no? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué va a pasar en diciembre? Porque la pandemia no se nos va a acabar en diciembre. No vamos a tener trabajo en diciembre así. Entonces, hay que ir reflexionando con mucha fuerza, y cuando digo con fuerza es que la reflexión se convierta o en acciones o se convierta en propuestas, pero que se convierta la reflexión en algo. Y yo tengo la impresión de que eso lo estamos haciendo desde el estallido social. El estallido social es como un ¡paf!, donde los partidos políticos quedan fuera del estallido social. Las banderas de los partidos políticos no están en las marchas. Y eso también tiene que llevar a reflexionar a los propios partidos políticos de su quehacer, de sus propias rutas que se han armado, ¿no? También es claro que para ganarle a la derecha, y ahí es cuestión de sumar nomás, no hay para qué ser doctorada en ciencia política, digo yo con todo el respeto a los cientistas políticos, la suma no nos da entre todos los grupos políticos que hay hoy día para ganar a la derecha si no se unen.
¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja donde hay que llegar a por lo menos mínimo acuerdos, ¿no? De consenso programático, le llaman algunos, otros le llaman acuerdos, bueno, como quieran ponerle, porque si no, de otra manera, es muy difícil lo que nos va a tocar vivir en los próximos 5 o 6 años. Última cosa, mira, hay datos que parecen como tenebrosos, pero no son datos tenebrosos, es la gente que se dedica a estudiar. Primero que la pandemia va a durar por lo menos 10 años, ¿no? Entre que nos acostumbremos, entre que salga la vacuna, entre que la vacuna tenga efecto, entre los confinamientos, etc. Segundo, la repercusión que tuvo en la economía. Y por lo tanto, la repercusión que tienen todos los grupos humanos, y por lo tanto en las mujeres, que somos siempre, vamos a la última, ¿no? Es como eterno esto. Y tercero, en las nuevas formas de relación del poder y las relaciones sociales. Y eso implica que vamos a tener que cambiar también. El switch, el cambio es muy rápido y también es muy tenebroso. Y no hay que tenerle miedo a eso, pero hay que considerarlo. Eso quiero decir. O sea, cuando yo constitución, ok, pero nos vamos a demorar 2 años. Ya, 1 año, pongamos. El mejor de los casos. Súper positiva, Caterina. 1 año. Pero es 1 año donde vamos a tener que responder a otras cosas. A los problemas territoriales, la situación del pueblo mapuche, del Guaymapu en estos momentos, que es una militarización. Hay que evitar una guerra, punto. O sea, no, ¿me entiendes? Como cuestiones básicas. ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo se van a volver a los trabajos? ¿Con qué confianza uno se va a subir a la micro? Con todas las trabajadoras que se han tenido que subir todos estos meses asustadas, con pánico, cada vez que tienen que tomar la micro, ¿no? Y qué decirle a las regiones que invisibilizadas totalmente por esta centralización eterna que tiene nuestro país. Tenemos muchos desafíos, pero también tenemos muy buenas oportunidades, pero con mucha reflexión crítica. Yo sería crítica hasta del último instrumento que tiene el Estado de Chile hoy día, desde el registro de hogares, donde todas nosotras, que lo más probable es que no seamos millonarias, pero no podemos acceder, y eres una profesional, no puedes acceder a los bonos, ¿no? Y eso también da rabia, porque no le está llegando ni a los más pobres, porque las brechas digitales, porque no están en la ficha de registro, etcétera. También hay gente experta en la ficha y que sabe por dónde meterse por todos lados. Y también hay un grupo de profesionales muy grande que, como decía la Marcela, o da vergüenza ir al municipio a pedir ayuda, o simplemente no tienes una brecha tan grande de no saber cuáles son las políticas públicas que entrega el Estado que nos puede ayudar. Y Claudia. las clases nos cambiaron, eso ya. Que me están pidiendo que cerremos. No, está bien, pero eso quiero dejar como para la reflexión. Listo. Pero muy interesante, te pido disculpas. No, tranquila, no hay problema, no me preocupa, no te preocupes. Y bueno, quiero agradecer a todas las que estuvieron presentes, a la senadora que estuvo el máximo tiempo que pudo, la senadora Adriana Muñoz, a Yolanda Pizarro, a Claudia Díez, Caterina Araya, y nada, darle las gracias. Nunca les dije mi nombre es Marcela Espinosa, soy periodista y secretaria nacional de la mujer del Partido por la Democracia y orgullosa provinciana de San Antonio. Así que aquí la región es presente. Oye, súper dispuesta para entregarles la agenda y para que participen y todo, abrir todos los canales, ¿ya? Feliz, muchas gracias. Más mujeres. Muchas gracias a la Fundación por la Democracia, a la Fundación Friedrich Ebert, así que estamos muy agradecidos de todos quienes hicieron sus consultas y hasta una próxima vez. Que estén muy bien, gracias. Un abrazo, que estén bien. mucho. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Claudia.